Gracia y paz de parte de nuestro Señor y Salvador Cristo Yeshua para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que nos conectamos en esta noche con la finalidad de aprender, de conocer un poquito más de la voluntad de Dios para nuestras vidas, de poder dilucidar un poquito más todas estas cosas que estaban guardadas para estos tiempos, las cuales Dios ahora la está revelando a sus hijos, a los que Él ama. Porque, como les decía a los hermanos del MID, una de las maneras que Dios tiene para demostrarnos su amor es dándonos sabiduría, dándonos entendimiento y revelación de su palabra. Mientras más Dios esté agradado con nosotros, mientras Dios más nos ame, más se revela a nosotros, más se muestra a nosotros, más nos abre el entendimiento, más nos abre el corazón y más palabra podemos entender y más podemos atesorar en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y clamo al Espíritu Santo para que en esta noche el Espíritu Santo nos hable a lo profundo de nuestro corazón y nos convenza cada día más del inminente regreso de Cristo, hermanos. Es inminente, ahora sí es inminente, hermanos, el regreso de nuestro Señor y Salvador Cristo Yeshua. Y nosotros que amamos su venida, nosotros que ya nos hemos despojado de todas las cosas de este mundo, ahora podemos tranquilamente decir que venga tu reino. No sé cuántos habían entendido esa frase que nos enseñó nuestro Señor Yeshua en el Padre Nuestro cuando dice que venga tu reino y que como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Un verdadero cristiano que sea sensible a la voz de Dios, que tenga comunión con el Espíritu Santo. La petición continua y constante que debe estar diciendo el Padre es que venga tu reino. No creo que ya sea hora de estar pidiendo cosas físicas y materiales o estar aferrado a lo que tenemos. Solamente nosotros queremos que venga tu reino, que Cristo venga, que venga la justicia de Dios, que venga y ya no exista ni llanto ni dolor y que pasemos a esa nueva etapa de nuestras vidas que Dios promete en su palabra, al cielo nuevo, a la tierra nueva, ver descender la nueva Jerusalén que viene del cielo, que fue construida por la mano de Dios. Todas estas cosas, hermanos, ya es tiempo, ya es hora que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Por eso nosotros debemos de estar preparados para ese inminente regreso de Cristo allí en las nubes. Vemos las señales, vemos cómo está sucediendo todo perfectamente al pie de la letra, porque recuerden que ni una jota ni una tilde pasará de la palabra sin que se cumpla. Y así como en el Antiguo Testamento se cumplió absolutamente todo lo descrito por los profetas, tal y como ellos mismos lo dijeron los verdaderos profetas de Dios. Tal y como ellos lo dijeron, así mismo sucedió. Asimismo con Daniel. Estamos viendo este libro de Daniel, un libro espectacular, hermanos. Ahora visto a través de la óptica del Espíritu Santo, nosotros ahora lo podemos entender. ¿Cuántas veces habíamos leído Daniel? La pregunta es, ¿cuánto habíamos entendido? ¿Cuánta enseñanza para nuestra propia vida habíamos sacado? Recuerden que el libro de Daniel no es solamente un libro profético, es un testimonio de vida. Daniel fue un hombre que nos testificó de la fe. Nos testificó de la fe mucho más allá de lo evidente, de la esperanza contra esperanza. Daniel no escatimó ni su propia vida. Daniel en cierto modo es tipología de Cristo mismo. Así que hemos aprendido mucho, demos gracias a Dios. Y como les digo y les repito reiteradamente, la manera de Dios decirnos que está contento con nosotros, con lo que estamos haciendo, es que nos da más. Más sabiduría, más entendimiento, más revelación de su palabra. Recuerda que la semana pasada terminamos entonces la gran batalla espiritual. Ya vimos cómo Dios nos enseñó qué es la guerra espiritual y cómo debemos enfrentarla. Ya vimos que no tiene nada que ver con lo que nos enseña la religión. También esta semana pudimos ver acerca de los judaizantes. Todo esto Dios nos lo está revelando a través, y mire, todo está sustentado por la palabra de Dios. Y damos gracias porque nos está abriendo el entendimiento, el corazón. Doy gracias a las personas que se suscriben aquí al YouTube, a las personas que también comentan. El comentario es importante para que el algoritmo de YouTube entonces multiplique mucho más esto y lo recomiende a mucha más gente. Recuerde que nosotros no monetizamos ni este canal, ni tampoco la página lapalabradelreino.org.
Aunque tiene más de 1.300.000 visitas, eso daría hasta buen dinero, pero no nos interesa, hermanos, porque con la palabra de Dios no se debe hacer negocio. Si un ministerio es de Dios, Dios lo sostiene de una u otra manera, Dios provee de una u otra manera. Cuando una puerta se cierra, Dios abre otra. Y bueno, aquí vamos, hermanos, aquí vamos. Ya llevamos casi 10 años predicando este evangelio del reino. No somos muchas personas, somos poquitos, pero Dios hasta ahora nos ha sostenido. Unos se quedan, otros se van, pero Dios sigue guardando un remanente para que sigamos buscando su presencia, su rostro y su perfecta voluntad en nuestras vidas. La finalidad de este ministerio, hermanos, es prepararnos para el inminente regreso de Cristo, en santidad, en arrepentimiento, en búsqueda constante del rostro y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Recuerde que no nos las sabemos todas, cometemos errores, sí, pero no son errores que se quieran hacer adrede para tratar de engañar o de mentir, sino que vamos aprendiendo poco a poco. Vamos a ir sorteando poco a poco cada cosa y esta es una manera muy sencilla, hermanos, de explicar este evangelio. Escuché este tema de varios teólogos supremamente reconocidos y es complicadísimo como ellos lo explican, como ellos lo dicen, porque tienen demasiada terminología, tienen demasiadas cosas y es difícil entenderlo, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla, muy sencilla, con mucha humildad, para que Dios en su infinita misericordia nos sea revelando su palabra. ¿Cuál es la finalidad de este tema? Los reyes del norte y del sur, parte 1. La finalidad de este tema, les decía a mis hermanos en el MID, que es ver cómo la palabra se cumple al pie de la letra. Ver cómo tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ver cómo realmente nosotros podemos aferrarnos más a la Biblia, aferrarnos a la palabra de Dios y esperar en ella y confiar en ella. Y ver que no es como dicen muchos, que simplemente eso fue lo que le escribió alguno por ahí, que se le apareció, sino que realmente podemos ver cómo el ángel le hablaba a Daniel. No es una nueva profecía, no son nuevas revelaciones que Daniel tuvo. Es la confirmación de Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. El versículo 11 es la confirmación, pero detallada y minuciosa, de todo lo que Daniel, el ángel vino a decirle a Daniel, así muy por encimita, pero como Daniel siguió insistiendo, recuerde que Daniel quería profundizar y le pedía sabiduría y entendimiento a Dios, entonces Dios dijo, ok, como yo te amo mucho, así lo dice la palabra, Daniel, eres muy amado. Y como eres muy amado, te voy a dar más entendimiento, más detalles, más profundidad de la palabra. Te voy a explicar claramente qué significa cada cosa. Recuerda que Daniel se enfermaba porque no entendía. Por eso el ángel, por eso Dios le permitió al ángel que se abriera más a Daniel, que le mostrara más detalladamente. Lo mejor de todo este tema, lo que vamos a comenzar a partir de hoy, hermanos, es de que la Biblia, escuche, la gente piensa que es al revés, pero no. La Biblia la sustentamos con la historia. Voy a sustentarles con la historia, con los libros de historia de todos estos hombres que vivieron en esa época y que los libros hasta el día de hoy existen. Voy a confirmarles con la historia la profecía de Daniel. Cómo sucedió cada cosa, cómo pasó cada cosa, con nombres propios de personas que fueron los protagonistas de estos 4 reyes. Con algunos tienen fechas, algunos tienen mapas, todo es lo que cientos de años y miles de años después sucedió mientras el ángel le detallaba a Daniel, le hacía una explicación mucho más extensa de lo que le dijo en el capítulo 2, 7 y 8. Así que hermanos, preparémonos. Vamos a ver hoy mucha historia, hermanos. Me gustaría que el que le gusta estudiar, el que le gusta profundizar, busque en los libros de historia todas estas cosas que les voy a decir. Busque los nombres, busque las fechas, todo eso lo busque para que lo constate y lo certifique. Una cosa importante, hermanos, esto solamente es información. Esto no sirve. Guarden esto para toda esta serie que vamos a ver de los Reyes del Norte. Esta información no sirve para salvación. Sirve solamente como información. Y sirve como testimonio
de que la palabra de Dios es viva, real, eficaz y certera. Para eso sí sirve, pero no sirve para salvación. Cuando usted esté delante de Dios, Dios no le va a preguntar quién era el rey del norte, quién era el rey del sur, quién gobernó durante esta época, a Dios no le interesa eso. Pero como nosotros estudiamos sistemáticamente la Biblia, no podemos saltearnos Daniel capítulo 11. Tenemos que enfrentarlo, por muy complicado que sea, tenemos que enfrentarlo, afrontarlo y tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. Después de este preámbulo, es necesario decírselos, ahora sí vamos a entrar entonces en materia. Vamos a leer Daniel capítulo 11. Este tema se llama Los Reyes del Norte y del Sur. Vamos a ver si hoy terminamos estos 9 primeros versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios entonces, en el versículo, Daniel capítulo 11, el versículo 1. Dice, y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Padre, te alabamos, bendecimos y glorificamos en esta noche. Damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos habla a nuestro corazón. Hoy queremos, Señor, humillarnos delante de tu presencia. Aquí no somos sabios. Aquí somos, Señor, ignorantes de todas las cosas. Aquí solamente venimos delante de ti para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que quites la venda de nuestros ojos, de nuestro corazón, y para que nos enseñes y nos reveles todas estas cosas que están escritas hace mucho tiempo, que muy poco la entienden, pero que a través de tu Espíritu Santo, que es el maestro, el verdadero maestro de este ministerio, tú nos hables a nuestro corazón, nos enseñes, nos redarguyes, nos exhortes y nos hagas entender que tu palabra es verdad, que tu palabra es de verdad la vida, el camino, que tu palabra es lámpara y luz para nuestros pies y que si nosotros nos acogemos a ella, la obedecemos, nos apegamos firmemente a ella, obtendremos salvación y vida eterna siguiendo sus mandamientos. Te alabamos, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén. A ver, mis hermanos, en Daniel capítulo 11, versículo 1, el ángel le está diciendo a Daniel, yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Recuerda que Daniel tuvo varios episodios de debilidad, se debilitó la carne. Recuerde que Daniel estaba muy confundido, bastante confundido con muchas cosas porque las revelaciones eran tremendas, hermanos. Las revelaciones eran impresionantes, pero por la gracia y misericordia de Dios y porque Daniel era muy amado, ¿por qué el ángel vino a detallarle, a explicarle detalladamente las visiones? Porque Daniel era muy amado. Por eso a nosotros Dios nos está hablando tan profundamente, porque Dios nos ama y quiere que lo conozcamos. Dios quiere revelarse a nosotros, Dios quiere mostrarse a nosotros. Así que hermanos, estemos atentos a esto. Ahora, dice, recordemos, ¿por qué el ángel le reveló estas cosas a Daniel? En Daniel capítulo 10, versículo 11, recordemos, dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Entienden, hermanos? Esto no es una nueva revelación que tuvo Daniel, no es un nuevo sueño, no es una nueva visión. Son las mismas que había tenido durante el capítulo 2, 7 y 8, que ahora el ángel vino a explicárselas más detalladamente, porque era muy amado, porque lo vio con dudas, lo vio con temores, lo vio que estaba confundido en cierta parte, y Dios no es un Dios de confusión. Y Dios no hace nada sin contársele a sus siervos los profetas. Y Daniel, recuerde que al principio solamente quería saber sobre los 70 años que Israel iba a ser esclavizada en Babilonia y ya se estaban cumpliendo. Daniel quería saber sobre este tema, pero como Dios lo amaba tanto, no solamente le dio la respuesta de los 70 años, sino que le dio más, mucho más de lo que Daniel pidió. Y le dio tanto que le dio profecía hasta el día de hoy. Cosas que todavía aún no se han cumplido en el libro de Daniel, que lo pudimos ver en las clases pasadas sobre esto.
Así que hermanos, vuelvo y les reitero. Si tú quieres saber si Dios te ama, si quieres saber si Dios está agradado con lo que estás haciendo, entonces Dios te va a dar más. Esa es la prueba. Dios te va a dar más entendimiento, más sabiduría cada día. Por eso era muy amado y por eso Dios le dio cada día más entendimiento. Escucha esta frase. La prueba más real de que vamos por buen camino es que Dios nos recompensa con sabiduría. Dios no le va a dar sabiduría ni entendimiento a alguien que aún aprendiendo la Biblia no la obedece, no la cumple. No está dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Dios le da más sabiduría. Recuerde que lo que dice la palabra, al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Eso ya lo entendimos. Al que tiene se le dará más. Al que tiene hambre y sed de la palabra, Dios le va a dar más. Al que tiene obediencia a la palabra, Dios le va a dar más. Al que tiene propósito, Dios le va a dar más. Al que tiene un llamado, Dios le va a dar más. Así que hermanos, gracias a Dios porque nos está dando más y más sabiduría. El Salmo 119, versículo 10 lo confirma. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Mire, el que tiene se le dará más. ¿Qué hacía el salmista? Guardaba no en la mente, ni guardaba era en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahweh. Enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Cuando Dios ve un corazón como el del salmista, que la palabra realmente se deleita en ella, se goza en ella, se goza obedeciendo, se deleita obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una camisa de fuerza, no es nada obligado, sino que se deleita en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la voluntad de Dios. Dios dice, le voy a dar más, para que se goce más, para que aprenda más, para que crezca más, para que se afirme más, para que se fortalezca más. Recuerda siempre esta frase, hermano. La prueba más real de que vamos por buen camino es que Dios no tanto que sea hablándonos en esta noche, con mucho poder, con denuedo, que el Espíritu Santo sea llenándonos de su conocimiento, de su sabiduría y su revelación para cada uno de nosotros. Dice la palabra entonces, la exactitud y cumplimiento de la palabra. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esta serie? ¿Qué es lo que vamos a ver durante este tiempo que vamos a ver este tema de los reyes del sur y del norte? Vamos a ver el cumplimiento de la palabra. Al terminar nosotros este tema, vamos a amar más la palabra de Dios. Vamos a afirmarnos más en ella. Vamos a creer más en ella. Recuerde que la idea no es creer en Dios. La idea no es creer en Dios, la idea es creerle a Dios. Porque los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no le creen a Dios. Y a Dios se le cree a través de su palabra. Mire la diferencia. Después de que nosotros veamos la exactitud con que el ángel le dijo a Daniel todas estas cosas, ahora sí vamos a decir, wow, la Biblia es infalible. La Biblia no se equivoca. La palabra de Dios se cumple. Y otra cosa que nosotros debemos ver, ahora que terminemos este tema, es lo siguiente. Si se cumplió todo tan minuciosamente, tan detalladamente, lo que el ángel le dijo a Daniel con respecto a los 4 reyes y todo lo que venía de ahí en adelante, la pregunta es ¿por qué no se va a cumplir lo que dice Apocalipsis, lo que dice Mateo 24, Lucas 23? La pregunta es ¿por qué dudamos de que se vaya a cumplir todo lo que está escrito en la palabra? Si la palabra de Dios es una sola. Entonces ahí nos tenemos que afirmar mucho más. Si la palabra de Dios dice que viene el anticristo, es porque viene el anticristo. Si la palabra de Dios dice que vienen los 2 testigos, es porque vienen los 2 testigos. Entonces esto, la exactitud y cumplimiento de la palabra de Dios. Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Así que hermanos, si usted de los cristianos que todavía no piensa que viene el anticristo o que viene la tercera guerra mundial o que van a ser desatadas los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, pídale perdón a Dios porque estamos dudando de su palabra. La palabra, hermanos, no se equivoca. Siempre se ha cumplido y siempre se seguirá cumpliendo lo que falta, lo poquito que falta. Créanme, hermanos, que no falta sino por ahí un 5-10% de la palabra para que se termine de cumplir, hasta que el cielo y la tierra pasen, hasta que el alfa y el omega, el principio y el fin de las cosas suceda, todo se va a cumplir al pie de la letra. Y hoy lo vamos a certificar con este tema de Daniel. Ahora sí, entrando en tema, era necesario dar este preámbulo para que nosotros veamos. El versículo 1, recuerde que el ángel vino a fortalecer a Daniel, a fortalecerlo con sabiduría, con entendimiento y con revelación de la palabra, a decirle detalladamente, para que él no quedara ninguna duda en su corazón sobre estas cosas. El versículo 2, vamos a ver hoy versículo por versículo para que entendamos. Daniel capítulo 11, versículo 2 dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Leyéndolo así, simplemente, ¿qué vamos a entender nosotros de esto? Vamos a la historia, hermanos. La historia nos va a confirmar estos 4 reyes. El primer rey, esto fue en la época de Darío, en la época del rey Darío, ese es el primer rey. Entonces, ¿cuáles son los 4 reyes de la profecía de Daniel? No había sucedido todavía, no había pasado todavía. Daniel capítulo 11, 2, la historia no le da la razón a la Biblia. La historia le da la razón a la palabra de Dios porque sí hubieron los 4 reyes. Y aquí les voy a contar una historia que usted lo puede encontrar también en los libros de historia. Daniel capítulo 11, 2, ¿cuáles fueron los 4 reyes? El primero fue Darío. Después de Darío vino Cambises II, desde el año 530 al 522 a.C. Después vino Esmardis. Después vino Esmardis o Guamata. Y después el cuarto rey fue Jerjes o el mismo rey Asuero. Jerjes es el mismo Asuero en la historia de la reina Esther, del año 486 al año 465. Les voy a contar la historia de esto, hermanos, la historia de estos reyes. Resulta que este rey Cambises II tenía que ir a una guerra, tenía que asistir a una guerra que estaba luchando porque él se quería extender cada día más. La ambición de los reyes, como siempre, se quieren extender más y más cada día. Entonces, este rey Cambises II dejó a cargo a Esmardis, lo dejó, bueno, yo me voy para la guerra, usted se va a quedar aquí mientras tanto. Entonces, mientras yo voy a la guerra, usted se va a quedar encargado de todo lo que es la nación y usted va a estar a cargo absolutamente de todo. ¿Qué pasó entonces? Este Cambises II empezó a apropiarse, empezó a adueñarse absolutamente de todo, empezó a creerse él mismo el rey. Cuando el rey Cambises se dio cuenta de que se estaba adueñando absolutamente de todo, Esmardis, cuando se dio cuenta de esto, de que Esmardis se estaba apropiando de todo, lo mandó a matar. Lo mandó a matar y ya él estaba tranquilo en la guerra, sabiendo que cuando volviera de la guerra, entonces ya él iba a volver a tomar su trono. Esto pueden encontrarlo tranquilamente en los libros de historia. Entonces, el rey Cambises, les repito, delegó a Esmardis para que cuidara el reino mientras él estaba en la guerra. Pero como se estaba adueñando de todo, entonces Cambises II lo mandó a matar a Esmardis. Esmardis tenía un hermano que se llamaba Gaumata. Gaumata, el rey se volvió nuevamente a la guerra. Gaumata se hizo pasar, se disfrazó de Esmardis y siguió reinando como si fuera Esmardis. Y se hizo de un gran nombre y la gente ya lo seguía y la gente lo estaba decretando como rey. Y bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Habían 4 reyes. Si esto no se cumpliera, entonces la cuestión no hubiera sucedido como dice la palabra de Dios. No hubiesen habido los 4 reyes.
Y después entonces vino este rey Cambises, destruyó y mató a Gaumata y se quedó otra vez con el reino. Luego después vino el rey Jerjes o el rey Asuero. Es el mismo rey, es el mismo nombre, es el mismo rey con dos nombres. Y entonces esto fue en la época de la reina Esther del 486 al 465 a.C. Ahí se cumple lo que dice la palabra, y ahora te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Mire cómo se cumple perfectamente la palabra de Dios. Aquí están los 4 reyes. Los 4 reyes que dice la palabra están aquí guardados, están aquí descritos, y allí se cumplió la primera parte de esta profecía. Vamos a ver la segunda parte, Daniel capítulo 11, el versículo 3. Vamos a ver versículo por versículo. El versículo 3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Daniel capítulo 7 y 8. ¿Quién era este gran rey valiente? Por eso les digo que esta no es una nueva profecía. Esto simplemente es una confirmación que el ángel está diciendo a Daniel de lo que le había dicho en el versículo 7 y en el versículo 8. Recordemos que era Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Este era ese rey del versículo 3. Después de Jerjes se levantó un gran rey, y este gran rey era Alejandro Magno. Recordemos lo que dice Daniel capítulo 7 y 8, era el mismo imperio griego, o en la estatua de Nabucodonosor era la parte de la cintura donde estaba el bronce. Ahora vamos entendiendo, hermanos, es muy fácil de entender, es fácil de comprender esto. Simplemente es un recuento más detallado de lo que ya Dios le había dicho a través del ángel a Daniel, y ahora se lo está volviendo a recordar. Este es el versículo 3. Luego se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, refiriéndose a Alejandro Magno. El versículo 4. Vamos a ver el versículo 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Esto ya lo vimos, hermanos. Esto nosotros ya lo vimos en el estudio de Daniel capítulo 7 y 8. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿En dónde, en quién se cumplió todo esto? Todo esto se cumplió en Alejandro Magno. Recordemos la historia que Alejandro Magno a la edad de 33 años, en más o menos 7, 8 años, construyó su gran imperio, derrotó todas las naciones, todos, y él fue envenenado después de una borrachera que tuvo bien impresionante, murió, dejó todo iniciado, dejó ya el imperio, lo dejó completamente establecido, pero le faltaba todavía mucho terreno por ganar, muchas batallas que ganar. Y recordemos entonces que se dividió en 4 imperios: el imperio Ptolomaico, Lisímaco, Seleuco y Casandro. Aquí lo dice en Daniel 11:4. Vuelvo y le digo, es un recordatorio simplemente de lo que ya vimos. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Este hombre no dejó descendientes, murió muy joven, murió a los 33 años. Y dice, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ninguno de estos 4 generales de Daniel pertenecían a su familia. Por eso, este imperio se dividió en 4. Ahí vamos entendiendo poco a poco Daniel 11, versículo por versículo. Vamos a irlo acomodando perfectamente a lo que ya vimos en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Y recuerden, ¿por qué es importante nosotros saber de estos 4 reinos? Porque de estos 4 reinos, de estas 4 divisiones, sale el rey del sur y el rey del norte. Por eso es tan importante estos preámbulos y saber de dónde sale cada cosa. Miremos que la Biblia no se equivoca. Miremos cómo es puntual en cada cosa. De estos 4 solamente quedan 2. Esos son el título de este tema: el rey del norte
y el rey del sur, y de ahí vienen todos los conflictos de ahí en adelante. ¿Cuáles son los dos imperios que quedaron? El reino de Ptolomeo y el reino de Seleuco. El rey del sur y el rey del norte. Estos son los dos representantes de estos reinos. Daniel capítulo 11, ahora miremos el versículo 5. Dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio, y será grande. Qué bendición nosotros poder constatar, verificar con la historia que esto realmente sucedió. Aquí en el mapa podemos ver nosotros los dos reinos. ¿Por qué se llama el reino del sur y del norte? Porque la visión le estaba siendo dada a Daniel, y Daniel era de Israel. El norte y el sur que se refieren es el norte y el sur de Jerusalén, el norte y el sur de Israel. Por eso es el reino del norte y el reino del sur, gobernados por Ptolomeo y por Seleuco. Todo esto es necesario nosotros verlos para poder entender luego entonces qué es lo que Dios nos va a hablar a través de esto. Entonces, dice el versículo 6, versículo por versículo vamos a ir aprendiendo. Daniel capítulo 11, versículo 6 dice, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que había traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Mira que a grandes rasgos es difícil nosotros comprender esto porque todo es simbólico y Daniel pues todavía no había sucedido eso, por eso era una profecía. Son cosas que ni siquiera cuando Daniel estaba recibiendo esta enseñanza no había nacido ninguno de estos reyes, todavía no estaba ni Ptolomeo ni Seleuco, todavía no había nacido absolutamente ninguno de ellos. Y mire lo que dice el versículo 6. Al cabo de años, más o menos 35 años pasaron, harán alianza y la hija del rey del sur, que se llama Berenice, la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregado ella y los que había traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué significa esto? Esto lo podemos también confirmar con la historia, con los libros de historia, lo que está pasando. ¿Cuál fue la alianza? 35 años después de la muerte de Seleuco, el original, Antíoco II se casó con Berenice, hija de Ptolomeo II. Ellos fueron pasando el tiempo, ellos murieron, dejaron sus descendientes, pero todavía el rey del norte seguía en conflictos con el rey del sur. Hubo mucha pelea entre ellos, mucha rivalidad entre ellos. Pero para ellos hacer entonces las paces, recuerde que antes se daba en casamiento para hacer alianzas entre naciones, y ellos querían hacer la alianza en este caso. Ahí mismo lo dice en el versículo 6, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Esto no tiene nada de raro, pero mire que la cosa no le funcionó, la alianza no les funcionó, la alianza se les desbarató. Eso dice la palabra de Dios, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído. ¿Qué pasó entonces en la historia? Si usted lee los libros de historia, va a encontrar la historia de la Odisea. La Odisea no es la iglesia, la iglesia que habla en el libro de Apocalipsis. Esta era una mujer. El problema con esto es que cuando Berenice se casó con Antíoco II, él ya estaba casado. Este matrimonio fue por conveniencia, para que hicieran las paces. Pero él ya estaba casado, entonces se tuvo que divorciar de la Odisea para poderse casar con Berenice. Entonces, ¿qué hizo la Odisea? ¿Por qué no les funcionó la alianza? La Odisea se confabuló en contra de Antíoco II, de Berenice, y los envenenó. Y no solamente los envenenó a ellos, sino que también envenenó a su hijo pequeño. ¿Ya vio que la Biblia se cumple? Mire, cientos de años antes, la palabra de Dios decía en Daniel capítulo 6, aunque hagan alianza, la alianza no les va a durar, la alianza no les va a funcionar.
Mire lo que dice, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, porque será entregada ella y los que habían traído a sí mismo su hijo. Qué tremendo detalle, hermanos. Cómo Dios hasta en el más pequeño detalle le reveló a Daniel las cosas que iban a pasar. Y eso realmente sucedió. Sucedió que entonces esta mujer, la Odisea, por celos, por rabia, por no perder su estatus, por no perder sus cargos y sus títulos, envenenó a Antíoco II, envenenó a Berenice, también envenenó a su hijo. Por eso esta alianza no funcionó. Y Dios lo había profetizado hacía mucho tiempo, que aunque hicieran alianzas, no le iba a funcionar. Mire el detalle de cómo Dios le reveló a Daniel absolutamente todas estas cosas. Eso fue el versículo 6. Espero que les quede claro ese versículo. Ahora vamos pudiendo entender cómo a través de la historia se fue cumpliendo cada uno de los versículos. Ahora el versículo 7, mire lo que siguió sucediendo. Pero un renuevo de sus raíces, como ya se murió Berenice, se murió Antíoco, no quedó nada, no quedó descendencia porque hasta el niño pequeño lo mató. Entonces, un renuevo de sus raíces, este es el hermano de Berenice, se llama Ptolomeo III. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos su arbitrio y predominará. Ptolomeo II, hermanos, vino y destruyó en venganza, porque él vengó la muerte de su hermana, la muerte de su cuñado y la muerte de su sobrino. Vino y destruyó a la Odisea, destruyó el rey del norte, destruyó todo, se apropió de todo, se llevó todo para Egipto y ahí se va cumpliendo. Mire cómo vamos a entender esto. Daniel 11:7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ella como él quiere, dice en otra versión de la Biblia, como él quiere y predominará. Ganó la guerra Ptolomeo III. Ahí se va cumpliendo perfectamente, hermanos. Vemos cómo la palabra se cumple y vemos nosotros cómo el ángel le detalló perfectamente cada cosa a Daniel de las cosas que iban a suceder. Mira el versículo 8, Daniel 11:8. Dice, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte, y así entrará el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. ¿Por qué es importante nosotros saber esta historia, hermanos? Es muy importante saberla porque nos confirma cómo Dios en su palabra tiene ya todo prescrito, tiene ya todo perfectamente organizado, tiene todo perfectamente cuadrado. De esta manera, hermanos, se cumple la palabra de Dios, se cumple perfectamente, se cumple a cabalidad. Por eso tenemos que dar gracias al Padre por la palabra que nos da ahora. Por eso, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, debemos de estar expectantes. ¿A qué cosa va a suceder de ahora en adelante? Porque como está escrito, así también va a suceder. No va a pasar ni una jota, ni una tilde, no va a pasar nada de la palabra sin que se cumpla, hermanos. Absolutamente nada va a pasar, todo se va a cumplir perfectamente al pie de la letra. Por eso nosotros al día de hoy debemos de estar pendientes a todas las cosas que pasen, a todo lo que sucede. Hay cristianos que dicen, yo no veo noticias porque me estreso, hermanos. Yo veo noticias porque yo veo el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo veo las señales que están escritas en la Biblia. Yo las veo cumplir y eso a mí me gusta. Y mientras más yo veo el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las señales, más debo estar preparado para las cosas que han de suceder. Por eso la palabra de Dios dice que vendrá como ladrón en la noche. A la gente no le gusta saber esto. A la gente no le gusta enterarse de las cosas que van a suceder. Por eso les gusta ir donde brujos, donde hechiceros que le dicen solamente cosas buenas. Cosas buenas, no, como en el tiempo de Jeremías. Todos los profetas eran falsos profetas. Todos los profetas le decían al rey, va a venir paz, va a venir abundancia, va a venir prosperidad, va a venir bendición, va a venir todo. Pero Jeremías le decía, va a venir el rey de Babilonia y nos va a esclavizar.
y nos va a llevar presos y va a destruir Israel y se va a llevar todo lo del templo. Por eso a la gente no le gusta la verdadera profecía. Porque la verdadera profecía realmente nos dice las cosas que Dios tiene predestinadas para este mundo, hermanos. Y para este mundo Dios tiene predestinado muerte y destrucción. No es porque Dios quiera, es porque el mismo hombre ha sembrado muerte y destrucción. Y todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cegar. Todo lo que el hombre siembra, hermanos. El hombre lleva más de 2000 años. Después de que Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres con su muerte, con su obra redentora en la cruz, el hombre viene pecando, incrementando el pecado día tras día, incrementando la maldad, incrementando cada día más y más la perversión, desafiando directamente a Dios, desafiando sus leyes y sus ordenanzas. Es por eso, hermanos, que debemos de ser sabios. Seamos entendidos. Pidámosle al Espíritu de Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos siga enseñando las cosas que han de pasar. Hermanos, por eso viene como ladrón en la noche. Nadie lo está esperando. La gente está esperando que se acabe la recesión, que se acabe la pandemia, que se acabe todo y que todo va a ser flores y que Colombia será para Cristo y que todo va a ser bendición y que va a haber un gran avivamiento y que todo el mundo se va a volver cristiano. Mentiras, hermanos. Lo que la palabra de Dios dice es que viene destrucción y muerte sobre la tierra por causa del pecado. Hermanos, el colmo del pecado está llegando a su límite más alto, como nunca en la historia. Las 7 copas de la ira de Dios se están rebosando hace mucho tiempo. Y ya Cristo viene, y ya no viene como cordero, viene como león. Ya no viene como pastor, viene como guerrero, con una espada aguda de doble filo. Así que mis hermanos, demos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos está revelando esto. Mire, ¿cuándo habíamos nosotros entendido Daniel capítulo 11? ¿Y cuándo habíamos visto cómo se había cumplido a través de la historia cada una de las cosas que el ángel le decía a Daniel? Entonces mire, Daniel capítulo 11:8, aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto. Mire que habla en futuro, en un tiempo futuro, llevará, porque es algo que no había sucedido, es algo que Dios estaba predestinando mucho antes, algo que Dios ya sabía que iba a suceder y se lo estaba revelando por amor a Daniel. Llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Hermanos, mire, por una venganza, cómo se extiende la guerra sobre el rey del norte y el rey del sur. Los otros dos generales de Daniel no se vuelven a saber más en la historia porque se diluyeron, se mezclaron entre el uno y el otro, y entre el otro. Pero el rey de los Seleucos y el otro rey siguieron vigentes cada día más. Y esta guerra se extendió, hermanos, hasta el tiempo de los romanos. Esta guerra entre los reinos del sur y del norte de Israel se extendió y se cumplió así la palabra de Dios cada día más. Como conclusión, hermanos, de este tema, Lamentaciones capítulo 3. Esto quiero enseñarles en este tema, hermanos. Quiero enseñarles cómo la palabra de Dios se cumple, cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Y hoy está más vigente que nunca la palabra de Dios. Las profecías hoy se están viendo reflejadas en las cosas que están pasando en el mundo. Hoy podemos nosotros afirmarnos cada día más nuestra fe en lo que es la palabra de Dios. Hoy podemos asegurarnos realmente de que si nosotros nos asentamos nuestra fe en la palabra de Dios, tenemos el camino asegurado hacia la salvación y la vida eterna. Este tema tiene esa finalidad, de que usted entienda de que ni una jota pasará de la palabra sin que se cumpla. Tiene la finalidad de que usted se aferre a la palabra de Dios, pero no con lo que ya pasó, no con la historia, sino aferrarnos a las cosas que van a suceder. La gente es feliz yendo donde brujos, astrólogos y adivinos para que le muestren el futuro. Pero el futuro ya está escrito, hermanos. El futuro ya está determinado. El futuro nadie lo va a cambiar. El futuro ya está decretado por la palabra de Dios.
Y el futuro que viene, nadie lo va a poder cambiar. A mí la gente me dice, oremos para que no hayan guerras, oremos para que no hayan homosexuales, oremos, no hermano, no pierdas el tiempo. La palabra de Dios se va a cumplir por encima de tu deseo, de tu gusto, de tu buen corazón. La palabra se va a cumplir por encima de lo que sea y del que sea. Por eso les decía al principio, si la palabra de Dios dice que vienen guerras, preparémonos para las guerras. Que vienen pestes, preparémonos para las pestes. Que viene mortandad sobre la tierra, hermanos, viene mortandad y bastante sobre la tierra a través de las guerras. Por eso preparémonos cada día más en santidad, buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, pidiendo misericordia a Dios. ¿Para qué pedimos misericordia? Para que nos permita permanecer. Porque Dios va a permitir que todas estas cosas pasen, porque a Él le va a servir para que la misma gente se defina, para que la misma gente tome un bando, para que la misma gente diga realmente, yo no quiero seguir con esto. Por eso Dios va a permitir todas estas cosas. Y dice la palabra que nuestra fe va a ser probada por fuego. Y el fuego son las pruebas que vienen sobre la tierra. Porque cuando Cristo venga, Él viene por una novia, una iglesia limpia, santa. Él no viene por novias manchadas, por novias llenas de arrugas, por novias a medio vestir o a medio arreglar. Él viene por una novia santa y limpia. ¿Y qué mejor manera de limpiar y santificar la novia que a través de las pruebas? Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que a través de muchas pruebas, es necesario que pasemos muchas pruebas para que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida. Es necesario, hermanos, que a través de las pruebas nos santifiquemos, que a través de las pruebas nosotros conozcamos realmente a Dios, que a través de las pruebas nuestro viejo hombre muera, nuestra carne muera, nuestra carne mengüe. Es necesario, hermanos, que muramos cada día para que el nuevo hombre que es conforme a Cristo crezca y maduremos en la fe y crezcamos en la fe. Así que, hermanos, todo lo que está pasando al día de hoy, no te preocupes. Está escrito en los libros de Dios. Está escrito en los libros de Dios. Nada pasa sin el consentimiento, sin el permiso y sin la voluntad. El libro o la película de la historia de la tierra ya está escrita. Ya tiene principio, tiene preámbulo y tiene fin. Y por mucho que nosotros queramos cambiarlo, torcerlo, no vamos a poder, hermanos. Por mucha santidad que tú tengas, no vas a poder cambiar los planes de Dios para la humanidad. Lo que nosotros sí podemos hacer es decirle, Señor, hazme parte de esos planes. Hazme parte de esos propósitos que tú tienes para con la tierra. Eso sí le podemos decir a Dios. Y ahí, hermano, estamos nosotros, viviendo este poco tiempo que nos queda sobre esta tierra, diciéndole, Señor, examíname y ve si yo soy apto para vivir contigo en la eternidad. Por eso esta conclusión, hermanos, para que de ahora en adelante nos aferremos más y más a lo que es la palabra de Dios. Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones de Jeremías capítulo 3, versículo 37, dice la palabra, escuche bien esta enseñanza. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahweh. Levantemos nuestro corazón y manos al Dios de los cielos. Escuche esto, hermano. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede decir? Cuando Job estaba diciéndole, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué permitiste? ¿Y por qué? Dios le dice un momentico. Yo tengo todo planeado. Yo sé por qué lo hice. Yo sé por qué lo permití. ¿Quién es usted para decirme qué hago, qué no hago? ¿Quién es usted para decirme qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Hoy los hombres llegan a tal necedad, hermanos, que quieren ordenarle a Dios, decretarle a Dios que cambie sus planes, que cambie sus propósitos, que cambie todo. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada ante los planes de Dios. Ya todo está escrito, hermanos. Así que escuche lo que dice. ¿Quién será
aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. De ahora en adelante, todo lo que pasa en tu vida, todo lo que suceda en tu vida, si tú le entregaste tu vida a Dios, es que ese es el problema. Señor, yo te entrego mi vida y haz conmigo lo que quieras. Y cuando Dios empieza a quitar, cuando Dios empieza a cambiar, cuando Dios empieza a cerrar puertas, ahí decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Y el Señor te dice, tú me entregaste tu vida, déjame manejarla. Déjame guiarla, déjame que yo sé por qué hago las cosas, yo sé cómo las hago y esto te va a servir y esto te va a hacer crecer y te va a hacer madurar. Esto es lo que tú necesitas. Dios no nos da a nosotros lo que nosotros pedimos, Dios nos da a sus hijos lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios dice que Dios sabe qué cosas necesitamos antes de que se las pidamos. Y el problema es que las iglesias nos enseñan a decirles, a ordenarle a Dios qué es lo que nos tiene que dar, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos según nuestro propio criterio. Por eso, hermanos, mira, con este libro de Daniel podemos constatar y verificar que todo lo que pasa en este mundo, sean reyes, príncipes, sacerdotes, sean imperios, Dios lo permite. Dios pone y quita reyes, Dios pone y quita tiempos y dispone, Él ya está escrito, hermano. Simplemente el mundo va rodando a medida que se va ocurriendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando en el mundo. Todo está escrito en la palabra de Dios. Y aún los hombres creen que tienen el control del mundo y los hombres creen que pueden cambiar y el diablo cree que va a mandar y que va a gobernar y que él se va a enseñorear de todo. Déjelos que crean. Dice la palabra de Dios que los hombres hacen planes, pero Dios se ríe de ellos. Dios se burla de ellos. Les dice, oiga, viendo que ya todo está escrito y que todo va a pasar conforme a como está escrito. Y los hombres tienen sus propios planes, hermanos, pero Dios tiene ya el suyo. Por eso vuelve y dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Tremendo esto, ¿no? Y esto nos afirma cada día más en la palabra. El 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No se lamenten por lo que debe pasar, por lo que no pasó, por lo que sucedió. No se lamenten por nada. Antes demos gracias a Dios en todo, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo. Y Dios lo permite, porque Dios nos conoce a nosotros y Dios sabe quiénes somos nosotros y que la única manera que podemos cambiar es pasando a través de todas estas cosas. No se lamenten de ahora en adelante de nada. Más bien dígale, Señor, ¿qué propósito tú tendrás con esto? Laméntese el hombre. ¿Sabe que sí podemos lamentarnos? Del pecado. Lamentémonos de eso. Lamentémonos de estarnos alejando de Dios, de estarnos apartando de Dios. De eso sí nos podemos lamentar. El 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahweh. Dejemos de estarle dando mente a tanta cosa, hermanos. Preocupándonos por tantas cosas. Afanándonos por tantas cosas, turbándonos por tantas cosas. Sabiendo que Dios sigue sentado en su trono y su palabra sigue escrita. Y acuérdese lo que leímos al principio en Mateo. Ni una jota ni una tilde pasará de la palabra sin que se cumpla. Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a cumplirla. Al pie de la letra, tal y como estaba escrito que sobre el Mesías, Cristo vino y cumplió todo lo que estaba escrito sobre el Mesías. Asimismo, hermanos, hoy los invito a que también nosotros estemos atentos. El libro más vigente que debe haber ahora es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis sabemos paso a paso, detalladamente, como en Daniel, qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Simplemente es que nos identifiquemos en qué tiempo vamos, en qué parte del Apocalipsis vamos, para que ya sepamos y estemos preparados qué es lo que viene de ahí en adelante. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos y glorificamos en esta noche. Damos como siempre honra, gloria, poder, exaltación a tu santo nombre. Ahora, Señor, estamos más convencidos de que tu palabra es verdad, de que podemos tranquilamente confiar en ella, de que podemos realmente esperar en ti, oh Dios, de que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y de que todo lo que está escrito en la Biblia, quiera o no quiera, va a pasar
y va a suceder. No es si va a pasar o no, es cuándo va a comenzar a suceder. Y en este momento podemos ver mucho de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis sucediendo delante de nuestros propios ojos. Padre, prepáranos para las cosas que han de venir. Enséñanos, muéstranos tus caminos, Señor. Llévanos cada día más a profundizar. Señor, que recibamos esta palabra y la guardemos en nuestro corazón para que tú nos des más, porque hay mucho más que aprender, hay mucho más que entender, hay mucho más que conocer. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender y a conocer tu palabra. Señor, te alabamos, damos gloria, honra, poder y exaltación. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y baja esta enseñanza a lo profundo de nuestro ser. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén.